Hoy les tengo un nuevo video, el cual consiste en la medición de voltajes de una tarjeta LG de 21 pulgadas. Aquí la tenemos. Vamos a hacerlo con un probador digital. Empezaremos midiendo el voltaje de entrada. Comenzaremos con el voltaje de 110. Medimos la entrada y como pueden apreciar, ahí tenemos 110 voltios. El voltaje se encuentra muy bien. Ahora, una vez hayamos medido ese voltaje, ahora iremos a medir la bobina. El voltaje pasa a través de esta bobina y luego se dirige al puente de diodos. Y al pasar por el puente de diodos se dirige al condensador. Entonces, donde nosotros vamos a medir el voltaje es en el condensador de entrada. Pero para hacer esta medición aquí, lo que haremos será poner nuestro probador en corriente directa. Porque, como les he dicho en mis videos anteriores, la corriente una vez pasa a través de los diodos, se convierte de corriente alterna a corriente directa. Tenemos nuestro probador en la escala de corriente directa. Como ustedes pueden apreciar, aquí lo tenemos. Este símbolo que se mira así con una rayita en forma circular es corriente alterna. Y esta pequeña línea que tiene estos puntitos es corriente directa. Pero si logran apreciar la pantalla, la tenemos con un 0 y un punto. Esto significa que está midiendo voltajes de 1 voltio a 9 voltios. Para que nosotros midamos el voltaje del condensador, debemos de hacer que este punto llegue hasta el tercer cero. ¿Cómo haremos esto con este probador? Le damos al botón que dice rango y veremos cómo el punto se mueve. Ahora sí podremos medir el voltaje del condensador, ya que ahora sí nuestro probador está listo para medir ese voltaje. Como pueden apreciar, ahí tenemos 146 voltios, así que el voltaje está muy bien. Una vez hayamos medido el voltaje en la fuente, iremos a hacer la siguiente prueba. Ocuparemos un negativo de la tarjeta y vamos a medir lo que es el voltaje del pin del B+. Ese es el voltaje de entrada al playback. Vamos a ver cuánto voltaje hay en ese pin. Lo primero que vamos a hacer es identificarlo. Aquí tenemos AFC, el header, ABL. Tenemos 26 voltios que van para el vertical. Tenemos un negativo y aquí nos está indicando que aquí tenemos el B+. En el B+ tiene que haber un voltaje de unos 110 voltios aproximadamente. Vamos a medir cuánto voltaje tenemos. Y como pueden apreciar, ahí tenemos 112 voltios. Ahora iremos a medir el voltaje que le llega al vertical. Dice que los verticales trabajan entre 15 a 25 voltios. Vamos a ver cuánto voltaje tiene este vertical. Medimos el primer pin. Como pueden apreciar, este vertical trabaja con 25 voltios. Ahora mediremos el otro pin. En el otro pin también tenemos 25 voltios. Como pueden ver, este vertical está compuesto de 3 pines adelante y 4 pines atrás. Esto lo deben de manejar, que donde él lleva 3 pines, los 2 de las orillas son positivos y el pin de en medio es un pin negativo. Ahora iremos a medir el voltaje del selector. Esta tarjeta dice que este selector trabaja con 30 voltios, así que mediremos para ver cuánto tenemos. Y como pueden apreciar, ahí tenemos 28.5, así que el voltaje del selector se encuentra muy bien. Ahora iremos a medir lo que es el voltaje del sonido. Deben de aprender a diferenciar los integrados de sonido y saber con cuánto voltaje trabajan. Lo que yo les recomiendo es que de acuerdo al número que tenga el integrado, busquen el diagrama en internet y así se darán cuenta con cuánto voltaje trabaja. Ejemplo, este integrado es un 72042 y dice que él trabaja con 5 voltios en el quinto pin. Así que vamos a verificar. Y como pueden apreciar, ahí tenemos 4.9. Así que el voltaje del integrado se encuentra muy bien. Ahora iremos a medir el voltaje en el cipro. Todos los cipros deben de trabajar con 5 voltios. Así que vamos a medir el voltaje en el cipro para ver cuánto voltaje tenemos.
Y como pueden apreciar, en el libro se encuentran los 5 voltios completos. Ahora iremos a medir otro voltaje que es súper importante, el cual es el que se encarga de la iluminación de la pantalla. Y este es el voltaje de los 180 voltios. Siempre debemos de aprender a identificar ese pin. Este pin siempre debe de salir del playback. Y en esta tarjeta él se encuentra marcado. Así que nosotros lo que haremos es seguir la pista. Luego nos lleva a un diodo y según nos está indicando aquí en este pin debemos de tener 180 voltios. Así que vamos a verificarlo. Y como pueden apreciar tenemos 187.5. La tarjeta nos dice que debe haber 180 voltios. Pero eso no es ningún problema. El voltaje se encuentra muy bien, ya que la variación apenas es de 7 voltios. Así que no hay ningún problema. Bueno amigos, espero les haya gustado este video de la medición de voltajes de esta tarjeta LG con un probador digital. No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.